Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, Ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. Bueno, en estas clases de doctrina cristiana estamos trabajando dos aspectos, uno a veces los aspectos puramente teológicos y otras veces aspectos de tipo espiritual. En la última temporada hemos venido hablando de temas más de tipo que se llama ascético, de vida cristiana, o sea, la teología es, digamos, conocer la doctrina de la iglesia y lo que la iglesia conoce de Dios, lo revelado por Dios, pero al final eso hay que volverlo práctica. La piedad es entonces, podríamos llamarlo, la teología en acción. La semana pasada hablamos sobre la tibieza. Ahora vamos a hablar de una cosa que es una virtud y además que para muchas personas no lo es, o les cuesta entender lo que es la obediencia. Y como hacemos siempre, ¿por qué el cristianismo y por qué es importante hablar de la obediencia? Sabemos por cristianos que el pecado es la raíz de todos los males. Es más, quien no entiende el concepto de pecado no tiene claro el concepto del cristianismo. Porque para poder entender qué es la redención, porque yo necesito ser perdonado, porque eso es muy complejo. Y entonces, ¿cómo se define el pecado? Es una desobediencia. El pecado es una desobediencia. Y esa es la ofensa. Escuché que de una cita de San Agustín, que no he podido corroborarla, la verdad, la escuché en esta misma casa, en una clase que me dieron, de una cita que atribuyen a San Agustín, porque yo como académico a mí me gusta encontrar la fuente, y como a veces le atribuyen a Albert Einstein un montón de cosas, y al Papa Francisco un montón de cosas que no ha dicho el Papa Francisco y que no ha dicho Albert Einstein, porque yo creo que Albert Einstein se dedicó a la física y no al liderazgo y al emprendimiento y unas cosas que eso no son de Einstein, pero bueno. Dice de San Agustín que Dios detesta el pecado porque odia todo lo que daña al hombre. O sea, todo lo que daña al hombre, por eso Dios no lo quiere. Dios no quiere el pecado porque el pecado daña al hombre. Entonces, por eso es que Dios rechaza el pecado. No porque el pecado sea una ofensa, digámoslo, a Él. También lo es. Pero en el fondo es una ofensa a Él porque en el fondo es el destruirle su obra. Su obra es la creación, y la creación en la parte del hombre tiene un plan para el hombre, y el pecado destruye el plan de Dios sobre el hombre. Entonces, si yo estoy haciendo un castillito, estoy haciendo una maqueta y pasan y le pegan el palazo, pues dañaron mi obra y me ofende que no me dejen hacer mi obra. Entonces, la obra de Dios es, yo tengo un plan para el hombre, ese plan lo frustra el pecado lo hace perder al hombre y hace perder. Entonces, por eso Dios detesta el pecado, porque Dios es antibalas, o sea, es inmune. Entonces, en fin, Él no se daña con el pecado, pero le ofende y le duele el pecado, porque el pecado, entre comillas, frustra su plan, porque frustra al hombre, porque daña al hombre y hace fracasar al hombre, no a Dios. Y por eso viene la redención. Entonces, el pecado en su definición más profunda es una desobediencia del plan de Dios. Y la desobediencia es porque Dios plantea cosas que el hombre quiere y que atienda según su naturaleza. Las estrellas, hay muchos salmos que hablan de la naturaleza y cómo la naturaleza pues cumple la voluntad de Dios, pero la cumple con razón de necesidad. Las estrellas no dejan de brillar, las galaxias de girar, los pájaros de cantar, la vida de la fauna y la flora pues no deja de estar o de tener una existencia, y eso es una realidad, pero resulta que el hombre obedece la ley de Dios según su naturaleza, y la naturaleza del hombre es la libertad. Obediencia y libertad entonces no son conceptos opuestos, no, es que yo, por ejemplo, yo tenía que venir a esta clase, obedecer a mi horario, a mi compromiso con ustedes. Estoy obedeciendo un pacto que tenemos. ¿Eso me hace menos libre? No, es que la libertad, para que entendamos muy bien, obediencia y libertad no se oponen. ¿Qué significa eso?
que cuando yo voy hacia un fin, me dirijo hacia algo, lo debo hacer con libertad, porque quiero. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que se le alabe o se le reconozca el hombre, sino en su naturaleza, que es precisamente libre. El mayor don que le ha dado Dios al hombre en lo humano, decía San José María Escrivá, es la libertad, en lo sobrenatural la fe. Pero en lo humano, el don más importante del hombre es la libertad. La libertad entonces no es la elección entre hacer o no hacer. Yo soy libre de matar o no matar, pero eso no es el ejercicio de la libertad. Porque si yo decidí matar a alguien, podría decirle al juez, oye, yo era libre de matar o no matar, decidí matar, ¿usted me va a condenar porque yo fui libre? No sé, pues qué argumento como un poquito sofista, es sofista, porque en el fondo eso no es la libertad. La libertad es que yo debo hacer el bien libremente. Y si no lo hago, tengo la elección de no hacerlo, tengo la posibilidad de no hacerlo. Pero el tener la posibilidad de no hacerlo no es el ejercicio del derecho a la libertad, es un abuso o una desviación de la libertad. Está implícito la libertad, pero no define la libertad. Lo que define la libertad es la autodeterminación hacia el fin bueno. Por eso cuando yo tomo una decisión, lo hago entonces por amor. Imagínense, eso le ocurre a los padres con los hijos. ¿Acaso los padres no quieren que los hijos, y aquí hay algunos que incluso son abuelos, y algunos oyentes y videntes serán abuelas? Y entonces, ¿qué es lo que quiere el abuelo? ¿Qué es lo que quiere la abuela? Que el nieto llame, que el hijo llame. Y a veces no. Y puede que conversen con el cónyuge y dice, ay, pero es que no nos ha llamado. Hace días no nos llama, no nos visita. Pero no le digamos nada, porque si él no quiere, pues mejor que no lo haga. Es su libertad. Yo quisiera que libremente me llamara. Yo quisiera que libremente se preocupara por mí. Yo libremente quisiera que me expresara su amor. Yo sé que me quiere, pero quisiera que me lo expresara no por obligación o porque le toca, sino porque lo haga libremente. Así como muchos padres lo razonan, ese es en el fondo una analogía de lo que podría ser lo que es eso. O sea, la aparente obediencia, la aparente oposición entre obediencia y libertad se resuelve obedeciendo libremente. San José María lo decía de una expresión muy española, porque me da la gana. Él decía, la razón más sobrenatural es porque me da la gana. Algunas personas me dicen, ay, a usted no lo dejan casar. Y yo le digo, pues no es que no me dejen, no, es que, o sea, uno toma la elección. Como por ejemplo la gente cuando se casa y que el matrimonio sea indisoluble, ese es un ejercicio de la libertad. Yo quisiera contraer un matrimonio que fuera indisoluble. El Estado me lo debería garantizar, nuestros sistemas jurídicos hoy no, te permiten el divorcio. Pero si no, yo quisiera tener la libertad de comprometerme de una manera definitiva. O sea, eso no es entonces esclavitud. Es evidente que todo lo que tiene vida, aunque conste de muchas partes diferentes, está unido. Pues lo mismo pasa en la Iglesia. Si se da libertad a la mano o al cerebro o al pie, van irremisiblemente a la corrupción, a la muerte. Se pudren porque han perdido la atadura que los une al resto del cuerpo, que no es atadura. Bueno, esto es de San Pablo y por lo tanto, pues, lo que dice, pues bueno, al final la mano no es libre, la mano no... Yo tengo mi brazo y lo muevo, está pegado al hombro y eso es lo que hace. Bueno, pues la obediencia entonces es una virtud muy importante. Se dice incluso que quien no sabe obedecer no puede aprender a mandar. Solo el que ha sido bien obediente y sabe obedecer es un buen dirigente, es un buen líder, es un buen gobernante. No es que yo nací fue para mandar, no para obedecer. No, porque lo primero que tiene que obedecer es un montón de... No hay quien no tenga superior y si no los principios a los que lo mueven, ¿no? Yo hoy me reuní con los candidatos electos a lo que se llama la Sabana Centro, que son Chía, Cajicá, Córdoba, en fin, 11 municipios de alrededor y bueno, están entusiasmados, empiezan el 1 de enero como alcaldes y entonces, pues sí, son el burgomaestre, los que van a mandar. Y ahí les comenté, dijeron, pero y a obedecer las leyes, ¿no? Y también obedecer a sus electores, ¿no? Les dije, por favor, no acaben con las obras buenas que hicieron sus antecesores. Yo no sé qué van a hacer ustedes, no conozco las obras buenas de sus antecesores, pero todos los que votamos siempre decimos, pero si eso estaba funcionando, ¿para qué lo va a cambiar? Si quiere, cámbiale de nombre.
así como Piro Paga hoy se llama Generación E, porque hablamos de un proyecto que hizo la gobernación de hace 10 años, que se llama 4 por una opción de vida, que son unas becas que hace la gobernación de Cundinamarca. Y uno de los que soy alcalde de Zipaquirá dijo, eso yo lo hice cuando estaba diputado en la asamblea, y bueno, entonces, y eso ha durado durante muchos gobiernos. Bueno, pues obedecer entonces a las leyes, obedecer a la cultura. Pues bueno, la obediencia es entonces una gran virtud humana. Yo tengo dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno es una señora de la universidad que un día le dijo, oiga, a mí me gustaría que las revistas de la Universidad de La Sabana se publicaran gratuitas en internet, en una base de datos por allá libres, porque bien costosas que son. Y lograr distribuirlas para que las lean, pues ya, o sea, lo costoso es publicarlas. Yo estaría dispuesto a regalarlas porque pues eso no lo va a comprar nadie. Son revistas científicas, me gustaría que las leyeran. ¿Por qué no se inventa una cosa de esa? Se lo dije un día en un pasillo. Y a los 8 meses más o menos, o 6 meses me llama y me dice, doctor, rector, ya está lista lo que usted me pidió. Yo fui un comentario, una sugerencia, creía yo una buena idea. Y ella me contó, no, pues mira, ahí están ya, montamos es una cosa que se llama Open Journal System, un sistema de revistas abiertas público y ya están montadas todas ahí. Pues yo tengo más de 1 millón de visitas al año en las revistas de la universidad. Gracias. Y a mí me impresionó porque yo no le mandé un memorando, no fue una decisión de gobierno, fue un comentario de pasillo, a mí se me olvidó la buena idea que yo había tenido. Eso es una obediencia inteligente, vio la cosa, y yo siempre le alabo mucho a la directora de publicaciones eso, porque es dócil a esas cosas, oiga, mire. Y entonces es muy importante en el gobierno, cuando el presidente dice, en estos días, el alcalde, hay toque de queda, pues hay toque de queda, punto. Se cierra la universidad, lo dice Bogotá, lo dice Chiapas, pues yo tengo que obedecer, hay toque de queda. O hay esta circunstancia, pues obedecerla. Eso es muy importante. En lo humano es eficacísimo. Y nadie se equivoca obedeciendo. Santa Teresa de Jesús le pasó alguna ocasión de que se le aparecía el Señor, el confesor le dijo, no, eso debe ser el demonio, no vuelva a hacer oración. Y usted se pone a hacer oración, se eleva, se le aparece el demonio haciéndole creer que es Jesucristo, no vuelva a hacer oración. Entonces ella no volvió a hacer oración y se le apareció Jesucristo, anécdota que he contado mucho. Y le dijo, Teresa, ¿por qué no has vuelto a orar? Y yo, no, pues es que el confesor me lo prohibió, pero yo sé que tú sí eres Dios, pero no, yo sí voy a volver a hacer oración. Y le dijo, no, Él te dio eso. Él es mi representante en la tierra. Lo tienes que obedecer a Él, así me obedeces a mí. Yo ya le tomaré cuentas a Él. La historia termina feliz porque Cristo le dice, pues si quiere dígale al confesor que pida un milagro, una prueba de que si es verdadero. Entonces ya va, le dice, finalmente para hacerlo breve, le dice, pues el confesor, pues si ese es Dios, dígale que le cuente mi mayor pecado. La monja se extraña un poco de la petición, se le aparece Jesús, le dice, oiga, que la razón es que no, ni un milagro ni una curación, sino que usted me cuente cuál es el mayor pecado que ha cometido mi confesor, yo hoy se lo cuento. Y el Señor le dijo, yo no me acuerdo, dile eso. Se lo dijo y le dijo al cura, oiga, que el Señor le manda a decir que no se acuerda. Digo, ese es Dios, porque Dios me ha perdonado todos los pecados y los olvida. Si hubiera sido el demonio, me hubiera mandado la razón. Y entonces ya quedó convencido de que hiciera una aparición. La obediencia, el Señor le dice, obedece, aunque sea contra lo que yo te estoy diciendo. Eso es más importante. Y entonces esa es la obediencia en lo humano, de eficacia. Yo recuerdo a un general de la policía de hace muchos años, el general Fabio Londoño, tiene como 90 y pico de años, muy querido el general Fabio Londoño. Entonces, yo prefiero tener 100 policías honestos y honrados y obedientes que 1000. Porque yo considero obedientes algo más que con 1000 desorganizados. Pues lo mismo. Pues eso en lo humano lo sabemos. Y la obediencia más importante es la obediencia sobrenatural. Porque ya cuando nos referimos a eso, no obedecer por motivos puramente humanos, sino cumplir la voluntad de Dios. Obedecemos entonces, no sé, a nuestro obispo, a la persona que nos lleva a la dirección espiritual. ¿Cómo debe ser la obediencia? El Señor pone un ejemplo por allá de unos hijos que les dice, oiga, vayan y trabajen en la finca, que la llaman ahí la viña,
y el uno dice, no, yo no quiero ir, pero va. Y otro dice, sí, yo voy a ir y no va. Y él dice, ¿cuál fue el que obedeció? Pues el que fue, aunque refunfuñó. Pues entonces, podríamos decir que hay que sacar una de las características, la obediencia es voluntaria. Uno tiene que querer obedecer y cuesta a veces obedecer. Es que no estamos hablando de que no cueste obedecer a una autoridad de tránsito. En estos días hay una obediencia que a mí me ha costado y es unos límites de velocidad de 30 kilómetros por hora o de 40 kilómetros por hora, en donde yo puedo ir a 60 y creo que con seguridad. Pero esa es la norma de tránsito. Entonces, el colombiano tiene una característica de rebelarse, no, a 40, no por el miedo a la multa, que además es alta, y que en enero va a haber el festín de multas, mucha gente va a tener más de 1 millón de pesos, ya lo veremos en las noticias del periódico de enero, donde mucha gente va a tener más de 1 o 2 millones de pesos en multas en Bogotá, porque están operando desde el lunes pasado. Y yo los veo pasar a 50 y a 60 y vamos a 40 en el carro tranquilitos, esperando a ver qué es lo que pasa. Pero la obediencia pues lo puso la autoridad. Alguna razón lógica debía haber en eso. Yo no la entiendo, la verdad. Pero entonces debo protestar, pedir, en fin. Pero la norma es una norma hecha por la autoridad competente, entonces es una norma justa. Y por lo tanto lo debo hacer. Bueno, entonces debe ser voluntad. Yo tengo que querer obedecer. Y enseñarle a los hijos a obedecer, pues es porque nos ven a nosotros obedecer. Porque el señor que fuma en sitio que no puede, el que parquea en sitio que no puede, después como le dice al hijo que no haga trampa en el colegio, que obedezca, o no sé qué, o que se salta la norma de no sé cuánto, o se salta la cola. Como ve uno a veces, ¿no? Este tipo tan inteligente, todos haciendo cola y aquí sin hacer cola podría estar de primero. Qué tan inteligente y nosotros no nos habíamos dado cuenta. No, eso no es inteligencia, eso es desobediencia. Y la obediencia debe ser pronta. Todas las piezas del reloj van a un ritmo. Si una pieza va mal, se retrasa. Daos cuenta del daño y de la ineficacia que se hace retrasando el obedecer. Claro, porque obedecer tardíamente pues equivale a veces a no cumplir. Obedecer con prontitud. Y yo conozco gente que es así. Uno le dice algo y se anticipa. La obediencia debe ser alegre, porque un servicio que se hace con mala cara, en mi tierra usa una palabra tremenda, dicen en España, de morro. Un servicio hecho así no lo agradece nadie. Hay que hacerlo con ilusión. Servite domino in laetitia en latín. Servir al Señor con alegría. Jesús, que haga buena cara. San José María cuenta que en los primeros años, de los años 30, él visitaba hospitales de Madrid, muy pobres de la época de esos principios del siglo de España. Y entonces había mucha gente que tenía infecciones pulmonares, tuberculosis, y entonces el moco y la espuma que sacaban era tremenda, entonces tenían todos esos emulsiones en esas vacinillas, y entonces ellos visitaban y había que lavarla. Y había un niñito, un universitario, como dicen en España, un chico pera, o sea, un niñito bien, de familia más o menos acomodada, que iba a esas visitas a atender enfermos y familias pobres. Y entonces San José María le dijo, oye, ¿por qué no vas y lavas una vacinilla llena de cosas de muy mal olor y aspecto? Y el muchacho pues fue a hacer eso. Y se fue pues a un sitio especial donde se lavaba eso. San José María se dio cuenta que el muchacho pues había puesto una cara y que le iba a costar mucho hacer eso. Entonces se fue rápidamente como a sustituirle del trabajo que le pareció. Estaba poniendo una tarea como difícil y lo encontró lavando allá con la mano y diciendo en voz alta, Señor, que haga buena cara, que ponga buena cara. Y entonces eso le impactó mucho a San José María, ese muchacho que obedecía, que le estaba costando pues tremendo, pues porque pues, es una cosa que era, pues sí, humanamente difícil. Y para unas personas es más difícil a veces esas cosas con los enfermos que con otros no. Alegre, obedecer, porque un servicio que se hace con alegría, entonces, la obediencia tiene que ser inteligente. De hecho, si usted quiere tirarse una empresa, es cumplir el reglamento. Eso ya lo hacen los controladores aéreos.
lo que se llama la operación tortuga es coger el manual, de decir, un avión no puede decolar hasta que el avión anterior hayan pasado 2 minutos 45 y se hagan estos procesos antes de verificar. Entonces la operación reglamento es cumplir eso. La realidad, como decía ayer un amigo rector, la realidad también existe, las cosas reales también existen. La realidad es que hay que sacar los aviones más rapidito y dejarlos aterrizar más rapidito. Aunque la norma de seguridad dice que es el más tiempo. Y por eso se tira en un aeropuerto. Dice, en vez de aterrizar, no sé, 1800 aviones, pues entran 800. Y los otros 1000 no llegaron porque estamos en operación reglamento. Claro, uno puede convertirse en un obediente que no lee la inteligencia del mandato. Si os parece una barbaridad que se manda, pues se dice. Si os dicen que lo hagáis, no siendo una ofensa a Dios, pequeño o grande, pues se hace. Uno obedece y no pasa nada. Nadie se equivoca obedeciendo. Y por lo tanto, incluso ante los mismos jefes, oh, mira, hazlo así, pues lo hago así, lo hago allá. Hombre, uno dice, oiga, pero no sería más fácil, porque la obediencia tiene que ser inteligente. Y ponemos entonces en juego toda nuestra capacidad de iniciativa. De modo que sin interpretar las indicaciones recibidas, las llevamos a cabo del mejor caso posible. O sea, interpretar qué es lo que quiere realmente, como se dice, obediencia en el fondo, que era lo que se quería. Porque entonces hay gente, hay un dicho que dicen que está en la milicia, yo no sé qué tan verdad es, o sea, que se cumple pero no se obedece. Se cumple la orden pero al final no se obedece. Usted dice aquí que no hay que, pero entonces se queda, no. Tomarle el pelo a la orden del superior a veces no se trata de obedecer con inteligencia, lo que se quiere es esto. Y a veces saberlo, o sea, el espíritu de la vida de la obediencia. Eso es lo que nos parece que puede ser como muy, muy importante en el proceso de entender la obediencia. Temas para obedecer, que nos cuestan. Yo he visto gente furiosa ante los mandamientos. El primero es los mandamientos. Una cosa de lo más elemental. Los mandamientos incluso se llegan por la vía racional. Pero Dios quiso además en una tabla por allá a Moisés entregarse 2 veces, porque sacó fotocopia después, dañó una y sacó la segunda. Y ahí están los 10 mandamientos. Vivir los 10 mandamientos, eso es poderoso. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar. Bueno, les digo 5, ojalá ustedes se sepan los otros 5. Pero ¿qué significa no matar? No matar está, por ejemplo, ahora el chisme, eso incluye eso. La difamación y las redes sociales hoy, pues hay mucha gente que tiene mucha basura, mucho estiércol en el corazón y en la cabeza y me lo quiere echar a mí. Entonces me mandan la cadenita, el WhatsApp, el Twitter, no sé qué, no. Yo tuve que poner en mi vida, no se recibe basura, o sea, no se reciben escombros, ¿no? Que llegan por internet, para evitar la intoxicación, porque hay que mesurar. Y son muy buenas las redes sociales, pero a veces, incluso gente buena, que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final, pues mira, no es por eso. Entonces, eso es un punto claro. Obediencia entonces en los sacramentos. ¿Qué significa la obediencia en los sacramentos? Tenemos 7 sacramentos y entonces en los sacramentos nos generan unos compromisos. El sacramento del bautismo nos generó unos compromisos y unas obligaciones. Estábamos muy pequeños y no éramos conscientes, entonces hubo gente que se comprometió por nosotros. Se llama el padrino, que asumieron los compromisos de cristiano por el niño. Pero después vino la confirmación y dijo, oiga, es la hora de que usted, pues, ya como persona consciente, con uso de razón, confirme sus compromisos. Y ahí hay unos compromisos muy claros. Un compromiso que yo aprendí en la confirmación es el tema del apostolado. Y yo veo a veces muchos cristianos que son de weekend, de misa, de fin de semana,
Pero la pregunta es, ¿hacen apostolado? ¿Y qué es hacer apostolado? No es ser testigo de Jehová, vendiendo Biblias por allá, y de camisa blanca y cortica, tocando en las puertas, ¿no? Es el apostolado con los hijos, el apostolado con el cónyuge, con los vecinos, el invitar a la gente, o sea, el hablar de Dios, el dar un sentido cristiano de la vida, del hombre y del mundo. Entonces, el apostolado, pues, es una cosa importante. Y ese es un compromiso que nace nada menos para obedecer a la iglesia de ese segundo sacramento. Hay un tercer sacramento que es la confesión. Y entonces en la confesión la obediencia es importantísima. Porque uno, ¿de qué se confiesa? Pues de los pecados, graves o veniales. Y si no tiene conciencia ni graves ni veniales, entonces de las pequeñas faltas que haya cometido, aunque no sean pecado, y entonces de los pecados debería pasar, o sea, de las desobediencias. Si ustedes miran en Semana Santa, el Viernes Santo se dice, Cristo fue obediente, obediensus quad mortem autem crucis, lo dice San Pablo. Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Cristo lo que hace es un proceso de obediencia, porque el pecado había generado desobediencia. El hombre había desobedecido. Y ahí me vuelvo a la teología. Y entonces el perfectus Deus, perfectus homo, que es Cristo, dice la Trinidad en el plan salvífico, es la desobediencia se paga obedeciendo. Y la obediencia y la desobediencia que llevó a la muerte, pues ahora la obediencia lleva a la muerte. Y Cristo en el huerto de los olivos, es una de las escenas del rosario que se medita, ¿no? El sufrimiento del Señor en el huerto de los olivos, que no un evangelista, pero sí un gran cinematógrafo, o sea, no es el evangelio según Mel Gibson, porque Mel Gibson no es, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Gibson hace una meditación de Cristo muy bonita, que lo lleva a esa película de la Pasión de Cristo. Es un hombre con una profunda reflexión espiritual. Y entonces, para mí es una de las escenas más lindas y es la que me gusta, entre otras, repetir muchas veces, ¿no? Está Cristo allí, le dice a los apóstoles que recen, que oren, que velen con él, ¿no? Y entonces se le aparece ese demonio y esa ambientación es espectacular. Mel Gibson no quería, incluso se resistió hasta 2 semanas antes de liberar la película a poner los letreritos, el closed caption, la traducción al inglés o a los idiomas. Él quería que eso se hablara como se habló en arameo. Dijo, la gente no entiende arameo, no importa, la gente va a entender lo que está pasando. Pero bueno, recuerdo esa escena, es una escena poderosísima. Y entonces el demonio tiene dudas. ¿Quién eres tú? Le pregunta, yo lo vi en Australia, who are you? ¿Quién eres? Porque eres el Mesías. Porque tienes como pretensiones de ser el Mesías. El demonio no estaba claro. Este será el Mesías. ¿Y quién eres tú? Y porque si, ojo, porque si te pones a jugar de Salvador o de Mesías, ningún hombre puede soportar y pagar el precio por el pecado. Ninguno. Eso no es del Evangelio. Eso no es del Evangelio ese diablo. Eso es según San Gibson, o Mel Gibson, ¿no? Entonces, no puede soportar, pero tiene una gran profundidad teológica, o sea, es perfectamente teológico. Ninguno lo puede soportar, ¿no? Y entonces él, pues, lo rechaza y termina esa serpiente que pasa por ahí y le aplasta la cabeza con una figura preciosa del Génesis. Y le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero claro, es que él está obedeciendo y él le reza al Padre, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo no obedeció libremente, pero obedeció queriendo obedecerle. No dice, pero ¿por qué? Pero libérame, o sea, podrías cambiarlo, Dios podría haberlo cambiado. Yo estoy dispuesto, así como Abraham estuvo dispuesto a matar a Isaac, y en el último segundo apareció el ángel y dijo, detente y no mates al muchacho. Y paró el asesinato de Isaac.
que iba a ser Abraham. Y entonces Dios dijo, no, ese sí obedeció, yo ya le vi, o sea, ese ya lo iban a tasajear, lo iba a apuñalear, y lo iba a sacrificar y quemar en una hoguera. Porque él entendió, y así era verdad, que Dios le había dicho que lo matara, que lo ofreciera en sacrificio, un sacrificio humano. Y Dios lo que estaba era probándole la obediencia de Abraham. Por eso Abraham es padre de todos los de la fe, porque obedeció a Dios. Y ni siquiera a su propio hijo perdonó, porque Dios con ese ejemplo quería decir, pues yo a mi hijo, la segunda persona, en cambio él sí no detiene el cuchillo, él sí no detiene la muerte. Y Cristo, pues sufre, dice que sudaba gotas de sangre, o sea, era doloroso. Cristo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y obedeció, y María, y todo lo que desconcierta. Y precisamente que con esa obediencia se logró eso. Misterioso, porque no lo alcanzamos a comprender. Pero en el fondo es porque esa obediencia purga como de raíz ese defecto que queda profundo. El pecado que genera hábito a la desobediencia. Por eso es muy importante obedecer. Entonces, la obediencia en el sacramento de la confesión, pues es la penitencia que nos pone. Pero también es ese acto de arrepentimiento, de contrición, cuando yo digo, serviam. Algunos tenemos esa costumbre de cuando nos levantamos, decimos, serviam, te serviré. Como dicen los Boy Scouts, siempre listo. Y uno le puede decir a Dios todo el día, te serviré. A los 2 minutos uno ya no está cumpliendo y está desobedeciendo, pero por lo menos por la mañana uno todavía dormido tiene buena intención todos los días. Y bueno, ahí con buenas intenciones uno va rectificando. Entonces te serviré. Entonces claro, en la confesión yo tengo que, mis actos de desobediencia, hacer actos de obediencia. Yo caí en este pecado, en esta falta, en esta falla, pues yo tengo. Les voy a contar, hoy yo tuve una gran alegría. Hoy es una fiesta muy importante para el Opus Dei. 28 de noviembre es el aniversario de la aprobación como prelatura personal del Opus Dei por Juan Pablo II. Y hay una persona que expresamente hace 6 años me mandó razones que era enemigo mío. Así lo mandó. Que iba a hacer todo lo posible por fregarme la vida. Y algunas cosas hizo. Nunca le devolvimos ese ataque. Y hoy fui a la universidad. Me lo sorprendí. Me saludó. Saludó a otra persona que también él tenía una enemistad profunda, pública además, por parte de él. Pidió perdón. Se excusó. Todo arrepentido. Bueno, estamos llenos, bien, yo no soy ni de amores ni de odios. Olvídese de las cosas, ¿no? Listo. No, es que una persona, bueno, listo. Entonces, claro, siempre hay esa posibilidad de rehacer. Ya, pues me alegra, muy bien, ¿no? Habíamos rezado mucho por el personaje. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, todos tenemos una oportunidad, siempre tenemos una oportunidad. Entonces yo la vi hoy sensible, porque no hice ninguna gestión. Yo simplemente, pues, silencio. Pues esperar. Y 6 años, y el tipo fue tranquilo, y listo, no hay problema. Y estuvimos 2 horas conversando y riéndonos y hablando de muchas cosas. Entonces, pues eso es posible. Entonces, cuando yo en la confesión, yo tengo que hacer es un acto de obediencia. Porque de lo que yo he venido desobedeciendo y lo tengo de pronto habitual, que es mi pecado habitual, tengo que hacer un propósito de enmienda, un propósito de obediencia. Bueno, sigamos al siguiente, el matrimonio, bueno, la comunión. Lo voy a dejar de último, por el orden tocaría. Me voy al más difícil de la obediencia, sobre todo para los casados, ¿no? Claro, en el matrimonio hay muchos momentos de obediencia, porque a veces, a partir de ese momento, la libertad que tiene el soltero, de si viajo, si no viajo, si llego a la casa, si me quedo en la casa de alguien. O sea, la persona que no tiene un compromiso con un hogar, en un matrimonio, con unos hijos, con un cónyuge, pues, claro, tiene que obedecer, tiene que avisar, tiene que llamar. O sea, su libertad está condicionada por unos, pero es libre, porque libremente optó por eso. Y entonces lo hace por amor y lo hace con libertad. Posibilidades de obedecer son muchas.
y entonces hace parte incluso del humor, de la cultura humana, hacer las bromas sobre la obediencia entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, yo ahora estaba en una reunión, trae unas mujeres y entonces salió un comentario, entonces sonó como más o menos impositivo, entonces yo dije, sí señora. Entonces otro vicerrector se rió, bueno, la mujer que habló, que fue una vicerrectora, pues se rió, porque sonó como que estaba mandando, sí estaba mandando, sí señora, bueno, obedecer. Pero a veces hay que obedecer de verdad, es una cosa de broma, pero al final, sí, aprender, y ustedes tienen que obedecer, y los niños tienen que obedecer. Si los hijos no ven que se obedece en la casa, pues ¿cómo van a hacer? Entonces, bueno, los sacramentos y la comunión, pues en la comunión tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. O sea, nos pide que vivamos eso, que seamos otros Cristos, que encarnemos a Cristo, que vivamos la vida de Cristo. Y curioso, a uno le mandan es hacer cosas buenas, los papás las mandan a hacer unas cosas, tómese la sopa. ¿O acaso no nos mandan que comamos, que tomemos la gaseosa, que tomemos el jugo, que tomemos la ensaladita, que nos alimenten y nos lo ordenan? A veces incluso con juegos o a la brava a veces, ¿no? Para alimentarnos. Pues el Señor también nos dijo, tomad. No lo digo, sería bueno. No, es un imperativo de la comunión. Es hacerlo, háganlo. Los papás cuando alimentan al bebé, pues desde el pecho, pues aliméntese, porque eso es para su bien. Hágalo, obedezca, que es para usted. La obediencia es para el otro. Entonces, el que manda hace eso. Pues Dios nos manda cosas que es, en el fondo, que hagamos la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Tenemos entonces los sacramentos, tenemos entonces los mandamientos. Hay los mandamientos de la Iglesia, que también pues existen las obras corporales, las obras espirituales, pero hay un mandamiento, capítulo 13 de San Juan, que se llama así, el mandamiento del amor. Y es un mandamiento, es una orden, algo que hay que obedecer. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En eso conoceréis que sois mis discípulos. A mí me gusta hablar de este comentario cuando veo gente que, y me parece muy bien, que son como apóstoles de la defensa de la vida, que no a la eutanasia, no al aborto, y sí, sí. Pero un católico no se distingue por eso. Y yo sé que puede sonar escandaloso. Claro que sí. Porque es consecuencia del primer mandamiento. Se distingue, lo dice Jesucristo, porque en eso conocerán que sois mis discípulos, si vivimos la caridad. Y la caridad es muy difícil. Es muy difícil. Es una gracia además. Y obedecer entonces a Dios, que es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, es el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Ese es al final el gran resumen. O sea, que entonces yo obedezco por amor, pero para el amor. Y si no entiendo eso, yo no he entendido el cristianismo. Tengo es una cosa donde voy, donde es más bonita la foto del matrimonio en una iglesia colonial que en una notaría tercera, en un quinto piso, al lado de unas escrituras públicas y unos tipos allá firmando una promesa de compra-venta. Obviamente la foto del matrimonio quedan más feas ahí que la de la iglesia. Entonces la iglesia funcional. Y qué bonito que reza una oración porque se murió el abuelito. Entonces la oración, no, esa es la iglesia funcional. No, no es esa la función que le corresponde a la iglesia. Corolario o puntilla final para tratar a otro tema es la fiesta que hoy estamos celebrando en el Opus Dei. Opus Dei, como saben, es obra de Dios, es decir, una institución creada por San José María Escrivá Balaguer, el fundador del Opus Dei en 1928. Dios le hace despertar a él como esa necesidad y esa misión, porque es una misión específica con una intervención sobrenatural, de crear el Opus Dei, una obra de Dios, que es esparcir a la gente, decirle, mire, se puede ser buen cristiano con el trabajo profesional, con el cumplimiento de los deberes del cristiano. Una hora de trabajo es una hora de oración para un apóstol moderno, una hora de estudio. Y ser agentes de caridad en cada uno de los momentos y circunstancias de la vida. Eso tuvo todo un itinerario jurídico muy largo, porque el Opus Dei es disruptivo, dirían hoy, innovador en la historia de la Iglesia. Si uno mira a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿qué hay? Pues están los primeros cristianos,
los primeros siglos, ¿no? Cristo muere más o menos en el año, digamos, 33, eso es inexacto, pero bueno, año 33 más o menos, o sea que por ahí en el año 40, los primeros cristianos, al primer siglo, esos primeros 60, 70 años de esos primeros cristianos, pues, viven, ¿qué? Como normales, ciudadanos del común. Después ya solamente en el siglos posteriores van a aparecer los monjes, unos tipos que dicen, no, este mundo está tan complicado, se van de ermitaños y se meten en unas cuevas y empiezan a apartarse del mundo y ahí, entonces va un ermitaño y otro dice, pues yo me hago al lado, entonces hicieron como una colmena, ¿no? 7, 8, 10, y entonces después digo, pues terminaron haciendo castillos, o sea, conventos. Con el paso de los siglos y vienen las órdenes religiosas y las órdenes religiosas de mucho estilo. Resulta que el Opus Dei es una institución que no obedece al desarrollo histórico de las órdenes religiosas. Es otro rumbo, digamos, disruptivo en ese sentido porque somos laicos, no somos exactamente, como la gente diría, religiosos, en un sentido estricto de la palabra, como son los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, las monjas del Buen Pastor, todo ese tipo de cosas, las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, no. Somos personas del mundo que continuamos en el mundo, pero entonces se necesitaba un estatuto jurídico para ese tipo de organización, en la estructura jerárquica de la Iglesia. San José María estuvo pidiendo desde los principios la solución, cómo encontrar, porque en el Código de Derecho Canónico no existía, lo que Dios le pedía no existía, las figuras jurídicas no existían. Imaginémonos, así como sabemos que existen sociedades y empresas de responsabilidad limitada y las SAS no existían hace 20 años, ¿no? Entonces había que inventarse como las nuevas SAS, ¿no? No había una cosa y una empresa unipersonal. Yo cuando estudié Derecho, en el siglo pasado, las empresas no podían ser unipersonales, las sociedades, porque el concepto de sociedad es con otro. Pues bueno, pero el Derecho llegó a un momento así de novedad, y entonces resultaron las empresas unipersonales y las sociedades unipersonales, eso existen en nuestro derecho colombiano. Fue una novedad de forma jurídica. De manera analógica, el Opus Dei no encontraba una cosa como a ver, yo no soy una orden religiosa, no soy un movimiento, no soy tal cosa, entonces, ¿qué soy, no? ¿Qué debo ser para cumplir mi misión? Eso generó un proceso muy largo, de más de 50 años de estudio, reflexión, oración. Se tuvo que reformar el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico era de 1917 y lo reformó Juan Pablo II en 1982. Pero tuvo que venir incluso un Concilio Vaticano II, en 1963, se clausuró el Concilio Vaticano II del año 63 y allí establecieron la figura de prelaturas personales, un concepto jurídico importante, que es en el fondo lo que no se hizo para el Opus Dei solamente, sino unas formas jurídicas nuevas que casan perfectamente a la naturaleza del Opus Dei. Prelatura personal. ¿Qué es una prelatura personal? Es un prelado como una especie de obispo, no necesariamente tiene que ser obispo, los dos anteriores han sido obispos, el actual no lo es. Pueden serlo, pueden no serlo, eso depende del Papa si lo nombra, pero es un prelado y tiene jurisdicción sobre un cuerpo, una porción de la Iglesia, sacerdotes y laicos. Entonces es una jurisdicción. Así como las diócesis son jurisdicciones territoriales, es decir, un municipio, el alcalde manda en su municipio, ¿no? El obispo manda en su diócesis. La prelatura ya no es territorial, sino personal. Entonces, de los fieles de la prelatura. Algo parecido a los militares. Un obispo castrense no tiene jurisdicción sobre las personas que están en un territorio, sino sobre la persona que tiene la condición de militar y sus familias. Y entonces él tiene jurisdicción como obispo en los militares. Una cosa parecida es el Opus Dei, parecida con algunas diferencias que no quiero explicarles porque ese no es el punto. Entonces la prelatura personal no llega hasta el año 1983, 28 de noviembre de 1983, después de muchas décadas de oración y de petición al Señor, pidiéndole el iter paratutum, que nos preparara un camino jurídico seguro, que nos conservara un camino seguro para poder desplegar la naturaleza de lo que hace el Opus Dei de difundir un apostolado. Entonces hoy es una fiesta muy especial, es una fiesta de alegría para todos nosotros y para quienes son nuestros amigos cooperadores como ustedes, pues decirles, es un momento de darle gracias a Dios
por el Opus Dei, de pedir a Dios por el Opus Dei para que podamos nosotros cumplir nuestra misión, como la cumplen otras instituciones de la Iglesia, para que cada uno pueda cumplir sus instituciones. Dejamos aquí. Terminamos con una María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, Ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento a la sabiduría. Ruega por nosotros.